Capítulo 4. La llamada. Durante muchos años tuve lo que la sociedad actual califica como un buen empleo. Es algo bien visto de cara a la galería, pero la realidad es que trabajaba en una oficina sentado en una silla, haciendo durante horas tareas repetitivas que no me llevaban a ninguna parte, salvo a ganar algo de dinero. Así estuve repitiendo las mismas automatizaciones durante 10 años. De este modo, toda mi vida parecía haber alcanzado la estabilidad y todo mi círculo de amistades pensaba que me iba muy bien. Lo que yo tenía era exactamente lo que todo el mundo quería. Ya desde bastante joven había cumplido las expectativas depositadas por mis padres sobre mí, estudiar una carrera y encontrar un trabajo estable, pero no traté de darme cuenta de que mi vida se había convertido en un bucle, en el que todos los años sucedían las mismas cosas, mientras yo me hacía cada vez más viejo. Cuando llevaba unos años en aquella situación empecé a darle vueltas a la cabeza. Mi vida no parecía llevar a otro sitio salvo a la repetición de unas rutinas hasta el día de mi jubilación o de mi muerte. Veía cómo se escapan los mejores años de mi vida mientras estaba en esa oficina, pero lo aceptaba, porque esa era la misma realidad para todas las personas. Para mí no existía otra opción. Entendía que no puede ser de otra manera y cumplía con mi cometido. Era una silenciosa tuerca en una cadena de montaje, y las tuercas no tienen derecho a pararse para pensar sobre sí mismas. Las tuercas solo sirven para dar vueltas sobre sí mismas. Se supone que aquella estabilidad me debía hacer feliz, pero sentía que nada en mi vida avanzaba. Como no tengo capital, me veía obligado a cambiar mi tiempo por dinero, y así poder pagar mi techo y mis facturas. Toda mi energía estaba dedicada a esa labor de ganar dinero, y cuando llegaba a casa apenas servía para hacer algo de cenar y quedarme embobado delante de la tele viendo algún partido de fútbol o baloncesto. A veces estaba sentado en la oficina, aburrido de números, y miraba a la ventana deseando estar allá afuera, simplemente tomando el sol. Tampoco era mucho pedir, solo ansiaba algo de libertad. Había llegado a un punto en el que no sabía si era libre o no lo era, si realmente hacía lo que yo quería o si esas decisiones estaban fuera de mi control. Generalmente nadie se lo pregunta y aceptamos la vida que nos ha tocado. Además, según decían quienes me rodeaban, tenía que dar gracias por tener mi trabajo. Para todo el que me conoce, siempre he dado la imagen de un hombre afortunado y había incluso quien me envidiaba por mi buena posición. Llegué a sentirme atrapado y estancado en mi vida. No veía una solución a medio plazo y esta situación me generaba ansiedad. Cada semana se hacían más largos los minutos en la oficina repitiendo aquellos numeritos una y otra vez como un robot. Me estaba volviendo loco. Me pedían más y más rendimiento y me resultaba imposible dejar aquellos problemas al llegar a casa. Siempre estaba mal, de mal humor, insoportable para nadie. Creo que si nada hubiera cambiado, habría acabado siendo un viejo loco, amargado y solitario. Lo más difícil de aquella situación era mirar a mi alrededor y ver que el resto de las personas vivían felices cumpliendo sus rutinas, mientras que yo era incapaz. Era algo que me hacía sentir muy solo y que me hacía creer que el problema era culpa mía. Me empecé a sentir diferente, atrapado en un mundo que me era ajeno. Nunca he sido una persona victimista ni autocompasiva, y sí que trato de razonar objetivamente qué me sucede cuando me siento mal. Me di cuenta de que mi sentimiento de represión se debía a mi incapacidad para desarrollarme de la manera que la sociedad me había enseñado. Incluso siguiendo los pasos que me habían dictado, sentía como con evidencia que algo dentro de mí estaba estancado y se estaba pudriendo. No sentía un progreso dentro de mí al realizar mi vida. Durante mucho tiempo sentía esa frustración porque ni siquiera tenía claro cuáles eran los objetivos que debía cumplir. A veces sentía que mi vida no me estaba llevando a ninguna parte, simplemente porque no sabías a dónde la debía guiar. Por todo esto que te estoy contando, se fue generando dentro de mí el caldo de cultivo perfecto para lo que iba a suceder después. Siempre he sentido por dentro que
de mí existía algo que nadie veía y hubiera hecho cualquier cosa por conocer la verdad sobre mi naturaleza. Una vez comprendida que mi vida se iba a limitar una y otra vez al mismo bucle, supe que no había nada que perder, salvo el tiempo que ya me estaba arrebatando. Cuanto menos valoraba lo que tenía, más seguro estaba de querer agitar el árbol y ver qué sorpresas me aguardaban. La vida no podía ser tan insustancial como me habían intentado inculcar. Cuando llegué a tocar fondo con la mente turbada por los antidepresivos y con las ganas reales de no volver a levantarme de la cama, fue entonces cuando decidí que ya todo me daba igual. Necesitaba encontrar algo real y que le diera un verdadero sentido a la vida. Resulta poético pensar que, llegado un momento después de nuestra vida, recibimos una llamada que lo cambia todo. Puede suceder como consecuencia de un accidente, una enfermedad, una depresión, perder un ser querido, o simplemente porque tu naturaleza así lo ha requerido. Es una llamada evidente y quizás no la comprendamos al principio, pero una vez que nos llega, no nos permite seguir adelante con nuestra vida como si no pasara nada. En ocasiones nos cuesta creer que esta llamada nos esté pasando de verdad, pero aún así es real, pues si le hacemos caso tiene un efecto definitivo sobre nosotros, te lo digo por experiencia. Hace tiempo que germinó dentro de mí la semilla de algún tipo de cambio. Era como si hubiese estado atrayendo ese momento durante toda mi vida, y especialmente en los últimos años. Había llegado el momento de responder a mi llamada porque por fin tenía la voluntad de conocer la verdad sobre mí mismo. Daba igual si ello significaba aceptar que todo mi mundo era una mentira o si tenía que romper con las creencias que siempre me habían guiado. Sentía que yo no tenía nada que perder, ya no tenía miedo y si lo que tenía todo por conocer, finalmente estaba preparado para cruzar el umbral y ver qué había del otro lado de la puerta. Eso es justo lo que tú y yo vamos a hacer juntos a partir de ahora. La inteligencia soberana no me ha revelado nada más de lo que está escrito, sabiendo que yo podría por mí mismo comprender y entender lo que quisiera entender. Hermes Trismegisto.